Están cambiando de hábito. 7 de la mañana con 8 minutos. En el estudio, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación y además por cambiar la... ¿Tiene consejo de gabinete por eso más rato? Sí, a las 8 de la mañana. Sí, pues, siempre el presidente anda cambiándonos los planes, pero está bien, está bien. Nosotros lo aceptamos. Sí. Ministro, bienvenido. Oiga, tiene una votación importante después del Consejo de Gabinete de esta tarde en la sala del Senado por la Contralora, ¿no? Sí, así es. El día de hoy la sala vota el nombramiento que propone el presidente de la República para la Contraloría General de la República. El presidente ha propuesto a Dorothy Pérez, que es una funcionaria ya de mucho tiempo de la Contraloría. La semana pasada expuso en la Comisión de Constitución del Senado. La Comisión de Constitución recomienda a la sala, por unanimidad de sus miembros, que esta persona cumple con los requisitos para ser Contralora General de la República, que es la forma de decir que están de acuerdo con el nombramiento que ha propuesto el presidente de la República. Hizo una exposición bastante detallada, bastante importante, dio cuenta de su larga experiencia, pero además también de los objetivos que tiene para la Contraloría General de la República, y a nosotros nos parece que va a ser una gran Contralora. Tiene los votos. Nosotros, ya que lo hice con tanta confianza. nosotros esperamos que tenga efectivamente los votos el día de hoy en la sala. Se aprueba por 3/5 de los senadores en ejercicio. Es un quórum alto, son más de 30, son 30 votos, los que requiere para ser Contralora, y nosotros esperamos. Ella dio una exposición bastante importante, o sea, fue una exposición bien contundente. A mi juicio, además, es una persona que cumple con todos los requisitos, pero por sobre todo que recoge la tradición de la Contraloría, una tradición en la cual el control de legalidad tiene que ser un control con mucha deferencia hacia el legislativo, por los impactos que tiene lo que realiza la Contraloría en sus dictámenes, que tiene impacto importante en la administración pública, tiene impacto importante incluso en algunos casos que generan, por así decirlo, jurisprudencia, y por lo mismo ella dio cuenta de cómo quiere ser como Contralora, y a nosotros nos parece que eso ha sido muy significativo. Déjeme, reservemos por un momento esto que dice usted, cómo describe usted a Dorothy Pérez, pero ¿hubo algún ruido la semana pasada en la Comisión de Constitución donde expuso Dorothy Pérez? Porque fue el ahora subsecretario del Interior, que es su antecesor, Luis Cordero. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estaba Cordero? ¿Por qué no tenía que estar usted exponiendo? ¿Cómo fue eso? Sí, estaba el ministro secretario general de la Presidencia, estaba yo también presente, y estaba el subsecretario del Interior. Esto se da por varias razones. Una, a diferencia de otros nombramientos, por ejemplo los nombramientos del Poder Judicial, donde hay un ministerio que es el ministerio contraparte del Poder Judicial y que es el quien lleva las relaciones con el Poder Judicial. En el caso de la Contraloría, por así decirlo, el ministerio que es la contraparte de la Contraloría no está absolutamente claro. Ya, entonces, no es uno solo, digamos. ha ocurrido en otros momentos donde esto lo ha llevado la Secretaría General de la Presidencia, en otros momentos el Ministerio del Interior, por ejemplo, lo que fue con el Contralor Bermúdez, en otros casos Justicia, y en otros casos 3 ministerios, como lo fue en esta ocasión. ¿Por qué estaba el subsecretario del Interior? Porque, bueno, él había sido parte de las conversaciones previas que se habían dado, y además también porque el subsecretario del Interior es quizá uno de los mayores especialistas que tenemos en derecho administrativo del país. Y hay que, por cierto... Que es justamente la materia de la Contraloría. Que es justamente la materia de la Contraloría. Entonces, además, el subsecretario dio una excelente exposición de cómo es la historia de la Contraloría. Ya, pero era pertinente su presencia. Era muy digamos, pertinente, ¿no? pero además no es raro en el sentido de que, como le digo, hay en otros nombramientos ha sido el Ministerio del Interior que han llevado... No es que el subsecretario esté pegado a su antiguo cargo, digamos. No, para nada. Que es el suyo. Estamos con Jaime Gajardo, el ministro de Justicia. A propósito de cómo describía usted a la Contralora, a Dorothy Pérez, Contralora subrogante en este momento y que podría ser Contralora titular esta tarde, era una candidata improbable. Usted era subsecretario en ese momento, así que conoce bien todo el asunto. Cuando empezó la subrogancia, ¿no? El gobierno no pensaba en ella como para proponerla como titular. ¿Qué pasó en el camino? ¿Hubo poco consenso respecto a otros candidatos? ¿Les empezó a gustar Dorothy Pérez? ¿Qué fue? Bueno, yo creo que Dorothy Pérez tiene una larga trayectoria, pero además en los meses que estuvo subrogante fueron meses en los que la Contraloría tuvo una función o dio las garantías en su ejercicio de ser una Contralora que, como le decía, era muy diferente con el legislador,
una Contralora que, por así decirlo, prima el imperio del derecho, una Contralora muy sobria en el ejercicio de sus funciones, una Contralora muy seria y capaz para realizar su labor y por lo tanto creo que dio garantías amplias a todos los sectores de que en la Contraloría va a recoger, como le decía, la mejor trayectoria o la mejor tradición de la Contraloría de control de legalidad y ejercicio de la función de auditoría conforme lo establece la Constitución y la ley. Hay hartas cosas que tiene pendientes el Ministerio de Justicia, se las vamos a preguntar al ministro Jaime Gajardo, pero déjeme hacer un paréntesis en todo esto. Me llamó la atención el fin de semana, me parece que era en el Mercurio, ayer, que publicaron una nota suya de cuando usted era presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Claro, de hace mucho hace tiempo, algunos años. No tantos, no lo pongan. año 98, no sé, igual Ya igual. son Ya, 26 y años. y da un discurso en el Teatro Municipal, me parece que era, y Mm. como que había representantes de la escuela militar que se pararon y se fueron porque usted empezó a hablar de Pinochet. Ah, claro, el 98, porque Pinochet había dejado la comandancia en jefe hace unos meses antes. Era un aniversario importante del Instituto Nacional. Es buena la anécdota. Sí, bueno, fue para el 10 de agosto, que es el aniversario del instituto. Cumple, bueno, en ese tiempo no me acuerdo cuántos años cumplía, pero una cantidad importante de años. Generalmente los aniversarios del instituto se hacen, o se hacían en el Teatro Municipal, porque entiendo que ya no se están haciendo en el Teatro Municipal. Bueno, ahora Y tiene su propio teatro el instituto. tiene su propio teatro, efectivamente, que es una maravilla de espacio. Y, em, y claro, yo era presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional, estaba asumiendo Pinochet como senador vitalicio. A nosotros nos parecía algo absolutamente antidemocrático. Bueno, de hecho, la prueba fue que posteriormente no solo se modificó la Constitución para eso, sino que se eliminaron los senadores vitalicios y los senadores designados. Y nos parecía la reflexión que hicimos como centro de alumnos que había que en ese momento señalar nuestra incomodidad, por decirlo de alguna manera, con el hecho de que él asumiera como senador vitalicio cuando además había sido un dictador. Con el ímpetu de los 17, además. ¿Cómo, Con, cómo, cómo recuerda eso? yo he vuelto a, no ahora a raíz de la nota del Mercurio, sino que he vuelto a leer y creo que es un discurso bastante moderado en ese sentido. En el fondo, no es un discurso para nada incendiario, sino que es un discurso que, claro, lo hace un joven de 17 años, que estaba en cuarto medio en ese tiempo, ¿Ya pero militaba ya? sí, militaba en ¿En la Juventud Comunista? Sí, sí, desde los 16 años. Desde los 16. Sí. ¿Y qué piensa de La ahora verdad, de los 15. de los 15? Sí. ¿Y qué piensa del Instituto Nacional, de lo que pasa ahora con los emblemáticos en general? Bueno, a nosotros nos da, digo nosotros porque es algo que conversamos permanentemente con nuestros compañeros del colegio, con los que yo todavía me junto Claro, o sea, y nos reunimos, sobre todo con los que jugábamos fútbol. es que eso no se pierde nunca. No, Ujú. tal cual. Entonces nos da bastante pena, por decirlo de alguna manera, porque el Instituto Nacional es un colegio que permite a las personas de escasos recursos, que tienen capacidades intelectuales, pero además mucho espíritu de sacrificio, poder cambiar la vida, cambiar su vida y cambiar la vida de su familia. Yo tengo muchos compañeros que son primera generación de profesionales, que con mucho esfuerzo son médicos, son ingenieros, entonces nos parece que el Instituto Nacional debiera volver a tener ese sitial en la educación pública, pero además en la educación en general. El Instituto Nacional competía hasta hace muy pocos años con los mejores colegios pagados, lo que llena de orgullo a las personas que son de escasos recursos y que pueden llegar a ese lugar. Hay gente que culpa a la izquierda, uno podría decir a la Juventud Comunista, por ejemplo, a las juventudes comunistas, porque cuando les tocó gestionar no tuvieron la fuerza suficiente para pararlo, o porque a lo mejor están detrás de movimientos de protesta que terminaron saliéndose de madre, digamos, como lo vimos en el INBA hace un par de semanas y como lo hemos visto con los Orioles Blancos en el Instituto Nacional. Sí, yo creo que hay que distinguir el legítimo ejercicio de la manifestación, la protesta pacífica, la libertad de expresión de los incidentes violentos. O sea, yo en general lo que he visto es que no solo las juventudes comunistas, sino que en general las fuerzas de izquierda más tradicionales pueden ejercer su derecho a la manifestación, su derecho a la protesta, o por ejemplo, como lo hice en su momento, un discurso frente a otras autoridades para plantear nuestros puntos de vista, con respeto, utilizando, por así decirlo, los conductos regulares o las vías democráticas, de lo que hacen otros grupos donde no hay demanda, no hay petitorio, no hay, incluso uno no sabe qué es lo que plantean, qué es lo que buscan.
sino que hay un ejercicio completamente ilegal e ilegítimo de la protesta pública y, por cierto, minoritario, muy minoritario. O sea, cuando la Juventud Comunista u otros grupos llegan a los centros de alumnos, llegan porque el resto de los estudiantes han votado por ello y llevan un programa, etcétera. Y nos parece que eso es lo que hay que recuperar y es lo que hay que también, por así decirlo, marcar una clara diferencia entre los grupos políticos que buscan hacer el legítimo ejercicio, por así decirlo, de su derecho a la expresión en democracia versus los que buscan por la violencia imponer su idea. ¿Se puede recuperar eso, no? ¿Cree usted? Yo creo que es responsabilidad de todos y tenemos que hacerlo. Estamos con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cuáles son los desafíos principales? Yo hacía de memoria, pienso en el tema de los notarios, que se supone que a punto de salir, y en el tema de las cárceles, que para el ministro Cordero, su antecesor, era una cuestión que había que hacer relativamente rápido antes del inicio del nuevo ciclo electoral, digamos. Bueno, esos son dos efectivamente desafíos muy relevantes. En tema de notario estamos, tal como tú dices, a punto de salir del Congreso, estamos en segundo trámite. Esto, para que la ciudadanía lo sepa, es un cambio muy, muy significativo, modifica completamente el sistema de nombramiento de los notarios con el objetivo de entregarle a la ciudadanía la confianza de que las personas que van a realizar el oficio de notario, archivero o conservadores van a ser personas que cuentan con las capacidades suficientes, pero que además llegaron ahí por un concurso público, por sus méritos. Es decir, no llegaron porque conocían a X o Y personas, sino que llegaron ahí por sus méritos. Entonces se va a modificar el sistema de nombramientos, se va a realizar a través de la alta dirección pública para que se entregue una terna prelada y así sea el Ejecutivo el que designe a la persona que va a ser notario después de un concurso. Pero además con exclusión de reglas, ciertos parentescos, además, digamos. con inhabilidades que son muy amplias. ¿Incluyendo los parlamentarios al final? Parlamentarios, miembros del Ejecutivo, en general muchas autoridades. En el fondo, la norma de inhabilidad e incompatibilidad es realmente amplia, con lo que se busca es entregarle a la ciudadanía, por así decirlo, la certeza y la tranquilidad de que las personas que van a realizar esos trabajos son personas altamente calificadas, que pasaron por un proceso de concurso y que además en su designación no hay ninguna otra, por así decirlo, razón que sus méritos. Eso es lo principal. Se modifican también cuestiones de funcionamiento y se mejora la fiscalización a estos trabajos. ¿Y eso va a salir cuándo al final? Porque hubo un lío, porque se volvió a una comisión de gobierno interior en vez de la comisión de constitución en el Senado. En fin, como que se demoró un poco. Comenzó la discusión en la sala del Senado, se pospuso por lo amplio, el comparado tiene más de 700 páginas, y por lo mismo se pospuso para la semana siguiente, porque esta semana la sala del Senado ya tenía agendada sus materias. Entonces la próxima semana se va a ver en la sala del Senado. Una vez que se apruebe, tiene que volver a la Cámara para que la Cámara apruebe las modificaciones que hizo, y si la Cámara no aprueba todas las modificaciones o rechaza alguna, se va a comisión mixta. Una mixta. Entonces nosotros, el objetivo que tenemos, esto es prioridad para nosotros, ojalá de aquí a final de año o comienzos del próximo, terminar de tramitarlo para que sea ley de la República lo más pronto posible. Ya, y la idea es conversar, si es que hay mixta, que se forme la mixta de inmediato. Claro, que se forme la mixta de inmediato, el Ejecutivo va a poner que urgencia, no siempre pasa, digamos. Que no siempre pasa, es verdad, y en este caso nosotros vamos a tratar de que esta sea ley lo más pronto posible. ¿Y en el tema de las cárceles, cómo lo ve? Bueno, el sistema penitenciario en general es un desafío para nosotros como ministerio, para el gobierno. Los sistemas penitenciarios en el mundo están muy, muy, muy presionados. De hecho, hemos visto el fin de semana circularon varias notas de prensa respecto a lo que está ocurriendo en Inglaterra. ¿Para qué decir lo que está ocurriendo en la región, en el fondo, en Ecuador, donde hemos tenido una crisis penitenciaria muy importante, etcétera? Entonces, el sistema penitenciario tiene dos grandes desafíos. Uno que es hacer frente a la sobrepoblación y otro que es hacer frente a el crimen organizado que ha ingresado a nuestro país y que hoy por hoy tenemos a sus principales líderes en cárceles de máxima seguridad o módulos de máxima seguridad a lo largo de nuestro país. Entonces, la posibilidad de que intente reproducir el mismo método que ha tenido en otros países, digamos, que es operar el negocio desde las cárceles. Tal cual. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar, y en lo que estamos trabajando, para eso el presupuesto del próximo año tiene los recursos suficientes para hacerse cargo de aquello, que es un plan de infraestructura penitenciaria, que esperamos crear 12.000 y tantas plazas, casi 13.000 plazas, de aquí al año 2030. Esto porque no solo tiene que ser parte de una política de este gobierno, sino que tenemos que también para los próximos gobiernos generar las condiciones para que se pueda seguir enfrentando esto. Tiene que ser o formar parte de una política de Estado, más casi 2.000 plazas que vamos a recuperar de
plazas que se encontraban que no se podían utilizar. Por cierto, además también un plan de seguridad penitenciaria. ¿Ya? Todo esto con el objeto de tener cárceles seguras, cárceles donde el Estado tenga el control de las mismas, pero que además sean la base para trabajar en reinserción social. Y en el caso de máxima seguridad, un plan específico, nosotros le presentamos al Congreso Nacional un proyecto que esperamos que se empiece a tramitar prontamente, porque la Comisión de Constitución se presentó, están tramitando otros proyectos también muy importantes. Yo conversé con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado con el objeto de que ahora que se nos libera un espacio, podamos comenzar a tramitar este proyecto, que es el sistema de máxima seguridad. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este sistema? Primero, crea el régimen de máxima seguridad por ley. Actualmente está en una resolución, lo que lo hace un poco menos de una entidad normativa menor. No le da la suficiente protección a Gendarmería para realizar muchas de las acciones que requiere. Y por ende está permanentemente sometido a ciertos litigios, lo que, por cierto, hace que el régimen sea más, o a pesar de que nosotros hemos tenido un régimen bien estricto en máxima seguridad, el hecho de que esté permanentemente litigándose respecto al régimen es un problema. Entonces, por lo mismo, se eleva el régimen a ley y además se crea una fuerza especial de máxima seguridad en Gendarmería, cuyo objeto es que sea una fuerza altamente capacitada. De hecho, tienen asignaciones especiales que no van a tener el resto de los gendarmes. Van a tener la rotación para que no sean cooptados por el crimen organizado, y además también ciertas garantías o ciertos resguardos para el trabajo de esta fuerza. Ahora, es poco probable que alguien se oponga a que Gendarmería tenga mejores elementos y más normas condiciones de seguridad para su trabajo. El problema es la construcción de las cárceles, digamos. Ahí es donde Sí, efectivamente nosotros está hemos el conflicto, aprobado, digamos. durante estos prácticamente 3 años de gobierno, hemos aprobado varias leyes que refuerzan las labores de Gendarmería, que permiten crear tipos penales para enfrentar de mejor manera el crimen al interior de las cárceles, y hemos tenido prácticamente el apoyo unánime del Parlamento. Y eso es muy importante, muy significativo, desde republicanos hasta, por así decirlo, el Partido Comunista, como se suele decir, han apoyado los proyectos que nosotros hemos llevado en materia penitenciaria. Y eso siempre hay que agradecerlo. O sea, hemos tenido un apoyo bastante transversal. Lo que efectivamente hace más difícil es la construcción de las cárceles. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en esto? Primero, nosotros hemos apurado el tranco en esto. El año pasado, además, se creó una ley que nos permite la ampliación y la construcción de establecimientos penitenciarios con cierta flexibilidad en materia de planes reguladores. Claro. Esa también es una ley que se aprobó ampliamente por el Congreso. No me acuerdo si fue por unanimidad, pero tuvo un apoyo, Pero pegó en el palo, digamos. sí, muy, muy importante. Y eso nos permite acelerar ciertos procesos, pero además también en aquellos lugares donde el plan regulador ya no nos permite construir cárceles, nos permite, por así decirlo, superar ese obstáculo y generar los procesos de construcción. Y lo otro es que nosotros estamos utilizando la capacidad ya instalada. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares lo que vamos a hacer es ampliación de cárceles, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer en Alto Hospicio, lo vamos a hacer en Antofagasta, lo vamos a hacer en La Serena, lo vamos a hacer en Rancagua y en Puerto Montt. Cárceles que ya están construidas, que nos permite construir anexos aledaños. O sea, lo de Santiago no lo considera una ampliación propiamente tal, digamos. En Santiago también estamos, el presupuesto de hecho el próximo año también es para la ampliación de Santiago 1. Y eso nos permite avanzar más rápido. Ya, el problema es que ahí es donde empiezan los problemas. O sea, lo que hemos visto es con el anuncio de Santiago solamente. Sí. Hay posibilidad de un acuerdo porque tiene que ser un acuerdo de todo el sistema. Es lo que ha sido más bullado, por así decirlo, pero en general, a mí que me ha tocado, cuando era subsecretario, me tocó recorrer en general prácticamente todos los establecimientos penitenciarios. No hay lugar donde no tengamos un problema al momento de ampliar, densificar o construir una cárcel. Que con toda razón, nadie quiere, digamos, pero el problema es que hay que hacerlo en alguna parte. Exacto, y lo que nosotros hemos planteado, y también, por cierto, lo decimos acá en Santiago, es que esta es una necesidad del país. Esto es algo que es en beneficio de todos nosotros, pero además de la seguridad pública, de la seguridad nacional. Hay que tener siempre presente eso. Los principales problemas de seguridad nacional que tenemos en los países de la región, los países vecinos, vienen desde las cárceles, ¿ya? La principal banda de crimen organizado que tiene Brasil, o las dos principales, se crearon en las cárceles. Y se crearon por problemas de sobrepoblación, se crearon por problemas de hacinamiento, se crearon por problemas de precariedad al interior de las cárceles, en particular en Sao Paulo. Esa precariedad impide el control, digamos.
esa precariedad impide el control, esa precariedad une a los criminales que se encuentran en su interior, les da un etos, les da una idea, un propósito. Además, buscan seguridad en la propia organización interna, porque la seguridad no se la puede entregar el Estado. Entonces, uno ve la historia de el primer comando conjunto de la capital, es la historia de el abandono del Estado en el sistema penitenciario que genera las condiciones para una banda de crimen organizado, que es la principal banda de crimen organizado de la región. Y dicho eso, ¿hay posibilidad de un acuerdo, así como lo decía usted, desde republicano, quizás más a la derecha, hasta el Partido Comunista, como para apoyar esto? Nosotros, con los parlamentarios que hemos conversado, hemos tenido acuerdo para esto. En el fondo, cada vez que lo hemos citado al ministerio, que hemos conversado con ellos en el Congreso, entienden la necesidad. Por cierto, también entienden los reparos que tienen las autoridades locales, porque son de toda lógica. Es lo que les toca, digamos. Es lo que les toca y además es lo que tienen que hacer. En el fondo, uno espera de cada autoridad local que represente los intereses de su comunidad. Y eso nosotros lo entendemos perfectamente. Estamos, por cierto, siempre abiertos a conversar las medidas de mitigación, a conversar con ellos la forma en que se instale, ciertas cuestiones de detalle, pero al final esta es una decisión que se toma pensando en el bienestar del conjunto de la población del país y por lo mismo ahí los intereses locales, por así decirlo, se sopesan en razón de los intereses nacionales. Lo último, nos queda súper poquito, pero en el plan de búsqueda, ¿habrá novedades pronto? Nosotros prontamente vamos a entregar los resultados de la plataforma. La plataforma nos va a permitir tener un sitio web donde van a estar todas las personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas, donde cada una de las personas va a tener, por así decirlo, el máximo detalle respecto a sus trayectorias, que es precisamente el objetivo del plan de búsqueda, pero además presentárselo a la ciudadanía. Entonces eso prontamente lo vamos a realizar y nosotros, el mandato que además me entregó el presidente, esta es una de las políticas centrales de nuestro gobierno, es una política que es casi un deber ético de nuestro Estado, porque el Estado hizo desaparecer a estas personas y el Estado tiene que ser responsable de al menos tener claridad de las trayectorias de vida de estas personas. ¿Pronto es dentro de este año o dentro de este mes? Sí, dentro del mes de noviembre. Ya. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Una pausa.